Muy buenas tardes a todas y a todos. Venimos a señalar que acabamos de presentar dos iniciativas de reforma. La primera, una reforma al artículo 19 de la Constitución Política del país para establecer que el delito de corrupción inmobiliaria sea un delito que amerite prisión preventiva oficiosa. En nuestra opinión es tan grave este delito que amerita el mismo tratamiento de otro tipo de delitos como la extorsión, el robo de hidrocarburos, el fentanilo, el llamado huachicol y delitos contra la vida como el homicidio o delincuencia organizada. También estamos proponiendo reformar el artículo, o más bien adicionar el artículo 224 bis al Código Penal Federal y el artículo 64 cuater de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para tipificar y sancionar el delito de corrupción inmobiliaria. Esto es muy importante, compañeras y compañeros, porque una de las redes de corrupción más extendidas, más arraigadas y dañinas para nuestra sociedad es la corrupción inmobiliaria. Tiene nombres esta corrupción, tiene rostros y manera de operar. Se trata de la colusión entre servidores públicos y desarrolladores inmobiliarios para alterar, omitir o falsificar trámites, para modificar legalmente usos de suelo, para construir sin permisos, para vender sin servicios ni infraestructura, para burlar la ley y lucrar con el derecho a la vivienda. Y en esta red van desde alcaldes de estados, también van titulares de los registros públicos, de los catastros, de las áreas de desarrollo urbano, y también van jueces civiles, notarios públicos. Es todo un entramado que bien se puede llamar cártel inmobiliario o cártel del despojo. Esta práctica además ha generado gentrificación, desplazamiento, encarecimiento de vivienda y un incremento brutal de la desigualdad urbana. Pero lo más importante, ha institucionalizado el abuso del poder. Y voy a mencionar dos casos y luego la diputada Margarita García hablará de otro caso, pero esto va para quien lo cometa. Aquí no es ser tapadera de nadie, pero sí es importante que casos emblemáticos puedan ya no solamente quedar en un tema político o de medios, e incluso en una comisión legislativa, sino que puedan tener una expresión de carácter penal o una responsabilidad para quienes son servidores públicos y lo cometen. Me refiero, por ejemplo, a los casos de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, donde se estima que la corrupción inmobiliaria ha representado más de 7,140 millones de pesos, que se han autorizado 264 pisos de manera irregular, que ha habido violación del uso del suelo, autorizaciones fuera de norma y omisión de supervisión de obra. Este es un caso paradigmático. A lo largo de 2 décadas, un grupo político criminal que se ha apropiado del gobierno de la alcaldía ha operado esta red. Aunque a ellos no les guste, es el cártel inmobiliario de la Benito Juárez. Más de 133 inmuebles con pisos ilegales y más de 36 colonias afectadas.
Algunos ya han enfrentado procesos, como Nicia René Aritis Vázquez, exdirector de Obra Pública y Desarrollo Urbano durante 12 años, quien autorizó desarrollos ilegales y recibió como agradecimiento departamentos. Pero ahí está también Jorge Romero, dirigente nacional del PAN. Ahí está Jorge Triana, vocero nacional del PAN. Ese es un primer caso. Pero también en el norte hace aire. Y en Coahuila encontramos un segundo ejemplo, no menos grave, con el gobernador emanado del PRI, Manolo Jiménez, quien ha sido señalado por beneficiar a empresas familiares con terrenos públicos y contratos durante su paso como alcalde de Saltillo y ahora como gobernador. Es el uso del poder público para el enriquecimiento privado a costa del bienestar colectivo. Por esa razón, hoy queremos señalar que en el caso de Coahuila, este cártel inmobiliario, siendo alcalde el gobernador actual, autorizó 18 permisos municipales de obra, de uso de suelo, cambios en la planeación para beneficiar a 18 empresas vinculadas a su familia. Él es socio y propietario de la empresa GISA, Jiménez Salinas, que lleva sus apellidos, que es constructora beneficiaria de estos 18 permisos, junto con Bergip Constructores Inmobiliarias de su padre, con 6 licencias, Jiménez Bienes Raíces de su tío Jorge Alberto, y esto es cuando fue alcalde. Estamos documentando más casos como gobernador. Y estos cárteles del despojo, cárteles inmobiliarios, se dan en muchos lugares. Por eso nuestra propuesta para que sea delito grave y para que esté en la ley de responsabilidades y en el Código Penal. Proponemos un nuevo tipo penal con condenas de hasta 10 años, donde estas conductas sean sancionadas adicionales a la suspensión del empleo, cargo, comisión, destitución, inhabilitación y sanción económica. Es decir, son responsabilidades penales independientes y van dirigidas a quien manipula el uso de suelo, los permisos, la venta y compra de propiedades públicas con fines de lucro, quien autoriza al registro público registrar propiedades que no tienen la base notarial correspondiente, busca castigar con severidad a quienes han hecho del desarrollo urbano un negocio de élite, para que dejen de burlarse de las leyes, del pueblo y la justicia. Proponemos reformas, pues, al Código Penal Federal, a la Ley de Responsabilidades Administrativas y que se adicione como delito con prisión preventiva oficiosa a los malos servidores públicos y a sus cómplices que se dediquen a este delito. Voy a pasarle la palabra a la diputada Margarita García para que hable también de un caso que ella le ha tocado vivir como oaxaqueña que es. Muchas gracias. Voy a ser muy breve. Celebro esta iniciativa que se está presentando por el compañero diputado Ricardo Mejía, ya que efectivamente el cártel inmobiliario y el cártel del despojo está ya en diferentes estados y lo estuve señalando mucho. En el 2013, en el estado de Oaxaca, fue la epidemia de notarios, del registro civil, de catastro, de la fiscalía y de todos los servidores que estuvieron en complicidad para arrebatarle sus propiedades a quienes ellos consideraban. Inclusive hubo abogados muertos, notarios muertos, para que no dieran a conocer todo el despojo que estaban haciendo. Y el caso que siempre señalé fue el caso de los hermanos Consati,
donde hubo robo de identidad, donde desde el registro civil les robaron la identidad y los dos hermanos Consati pues nunca aparecían, porque el gobierno en contubernio con todos los funcionarios los borraron de los libros. Y después, cuando se dio a conocer desde la Cámara, señalamos este robo de identidad, después dijeron, discúlpeme señor, nos equivocamos. Y por eso es que hoy celebramos esta iniciativa que se está presentando para que efectivamente se les castigue con todo el peso de la ley y que desde las fiscalías donde hay una corrupción y donde están en contubernio, pues se les aplique la ley. Porque comento que en Oaxaca, todavía hasta hoy, el autor intelectual de este proceso del robo de identidad de los hermanos Gómez Consati, está el notario Jorge Merlo, está en Italia, premiado, pero también sabemos que porque la Fiscalía hubo una mala implementación en la carpeta de investigación y por eso hoy el señor sigue de vacaciones en Italia y el gobierno no lo quiere extraditar. Creíamos que los cambios se iban a dar y creíamos que en el pasado solamente existía eso, pero hoy lo quiero señalar. En Oaxaca nuevamente se sigue viendo un caso de omisión, de complicidad y no ha pasado nada, porque sigue habiendo estos casos. Por eso con esta reforma creemos y consideramos que damos un gran avance y pues decirles a todos y a todas que desde el Partido del Trabajo seguiremos protegiendo los derechos de sus propiedades y no permitiremos que se siga dando este robo de los cárteles inmobiliarios y del cártel del despojo. Así es que en el PT siempre estamos de su lado. Muchas gracias. Diputada, diputado, les pregunta Elizabeth Robles del canal del Congreso. Sí. Diputados, buenas tardes. Se habla de reforma al Código Penal. ¿A cuántos años de prisión en su caso o sanciones serían acreedores aquellos que cometan este delito de corrupción inmobiliaria? Me quedé corto, qué bueno que me pregunta. Es de hasta 20 años de prisión. Y esto es independientemente de la reparación del daño, de sanciones de carácter administrativo. Esto se ha convertido en una industria delictiva. Entonces queremos ir a fondo y además que no tengan libertad provisional o bajo caución o como se pueda denominar, sino que el proceso lo enfrenten detenidos en prisión, porque le hacen un terrible daño a la sociedad, a la propiedad, a la certeza jurídica y lucran también con la necesidad de la gente. Hay predios que se apoderan, los bardean, meten a la policía para que no lleguen los legítimos posesionarios o propietarios y se los agencian con complicidad de las autoridades del registro civil o incluso con jueces civiles. ¿Podría ser en su caso retroactivo este tipo penal? No, no se puede por el artículo 14 que no hay retroactividad, pero hay hechos que van corriendo, hay delitos que van corriendo. Esta gente está acostumbrada a salirse con la suya y sigue cometiendo ilícitos. Entonces, de haber esta reforma al Código Penal, a la ley de responsabilidades, pues ya no van a poder salirse tan fácil de la suya y más si queda como un delito de prisión preventiva oficiosa. Aplicaría hacia el frente, pero por ejemplo, en el caso de los delitos que ya se han acreditado, por ejemplo, hacia 2018, hacia 2020, ya no aplicaría este Ellos delito. están siguiendo procesos. Claro que ahí hay otro tipo de delitos, tipo fraude, uso indebido de atribuciones y otro tipo de delitos. Lo que nosotros queremos es que haya un tipo penal específico a la corrupción inmobiliaria, porque no queremos que quede ninguna rendija para la cual abogados leguleyos, ministerios públicos o jueces corruptos, como lo dijo Margarita, pues se vayan por la tangente, ¿no? Hay que tener, el derecho tiene cada vez que tener mayor precisión.
Gracias, diputado. Pues no tendríamos más preguntas registradas. Bueno, nada más quiero, por último, denunciar un caso de Coahuila de la Policía Estatal, porque siempre se habla del modelo Coahuila como la panacea, y la verdad es que el Estado es número 1 en cristal, se ha convertido en la capital del huachicol, y también hemos detectado abuso policial como epidemia en colonias y ejidos con la Policía Estatal, y por otro lado robo de trenes. Y en el caso del robo de trenes, quiero comentar un suceso que aconteció el pasado 12 de julio a las 23 horas, donde personal de la empresa de seguridad privada, Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial, custodiaba en los trenes que iban a Torreón una mercancía. Hubo un robo. Ellos logran recuperar alguna parte y piden el auxilio de la Policía Estatal de Coahuila. ¿Y qué creen que pasó? ¿A quién detuvo la policía? A los denunciantes. Porque les trabaron el negocio del robo de mercancías a estos pillos de la Policía de Acción y Reacción de Manolo Jiménez. Entonces, no conforme con ellos, les inventaron cargos como amenazas, lesiones, violencia, en un informe policial homologado falso, que ni siquiera correspondía a la fecha del supuesto evento. Afortunadamente ahí sí hubo un juez justo, también hay jueces justos, que calificó de ilegal la detención y fueron puestas de manera inmediata en libertad. Pero así operan la flamante Policía Estatal de Manolo Jiménez. Y este es un caso concreto, pero todos los días me llegan más casos. Por eso están tan enchilados allá. Pero aquí estamos y estamos firmes y de pie. Muchas gracias. A ustedes les agradecemos mucho su presencia aquí en este espacio de conferencias. Gracias y buenas tardes.